Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero, antes que nada, decir algo obvio, y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Se equivocó de verbo, señores. No era lamento, era celebro. Pero ya sabemos que Pedro media manga mangotero da para lo que da, que no es mucho. Y si me apuran, yo diría que hasta se queda siempre corto. Cortito, cortito. A no ser, claro está, que sea para llevárselo calentito, en cuyo caso ya sabemos que es un lince, y de los ibéricos. Tiene un cerebro para pensar. Celebro, eso era lo que tenía que haber dicho el integrante de los Pimpinela de la Moncloa. En su lugar dijo lamento, refiriéndose a un desgraciado que privó de libertad y después de vida a Miguel Ángel Blanco, aquel concejal del Partido Popular en Hermoa, por el que más de media España salió a las calles en el 97 con las manos blancas que desde su silencio gritaban «Basta ya». Más de 700 vidas se había cobrado ya por aquel entonces ETA, más de 700. Por eso se gritaba «Basta ya». Pero a Pedro el marismeño no han debido parecerle bastantes, y en lugar de celebrar la desaparición de uno de los artífices de aquel terror, ha dicho que lo lamenta. Lo lamento. ¿Y qué quieres que te diga, don Progreso a la inversa? Lo que yo lamento es que sigas ocupando un puesto al que solo debería poder acceder alguien con sobrada honestidad para admitir los fallos, decir lo siento y marcharse mucho antes de pensar siquiera en lamentar de una forma tan deleznable la ausencia de un error humano. Eso es lo que yo lamento, que sigas ocupando un puesto sobre el que recae la representación de todos los españoles y que bajo esa responsabilidad tengas la poca vergüenza de proclamar un lamento tan ruin y miserable. Esas declaraciones deberían pasar a la historia como la muestra inequívoca de tu falta de ética, tu ausencia de moral y la denigrante desfachatez de tu categoría humana. ¿Pero por qué lo lamentas, Pedro? Acláranoslo. Yo particularmente pienso que no lo lamentas. Simplemente tienes que seguir jugando a tu papel, esa inmensa pantomima con la que le bailan las aguas a los que te permiten estar donde estar, a cambio de cosas como esta, lamentar en lugar de celebrar. Tienes que pagar tu cuota, tienes que cumplir los tratos, y ahí estás, tragando y consintiendo lo indecible simplemente por ostentar un puesto que paradójicamente te colocará en los anaqueles como el peor y el más fraudulento presidente de la historia de España. Aunque sinceramente te digo una cosa, Pedro, tú ni fuiste ni serás nunca mi presidente. Contéstame a esto, Pedro. Si tu lamento es para dar el pésame a los de Bildu y el desaparecido pertenecía a ETA, ¿entonces Bildu es ETA? Lo dicho, señores, cortito, cortito. Tan corto que ni siquiera fue capaz de lamentar la pérdida de uno de los que sí luchan por nuestro bienestar. Un abrazo a toda la familia. Pedro Sánchez, ni fuiste ni serás nunca mi presidente. Otra que se queda corta, señores, escuchen. Especialmente vulnerables, mujeres, por ejemplo, migrantes, trabajadoras del hogar, que seguramente trabajan en muchas de las casas de muchos diputados y diputadas que estamos hoy aquí. No sé si se ha preguntado... Silencio, por favor. ¡Ah, madre que me parió! Yo es que ya me río por no llorar, señores. ¿Han escuchado el abucheo? Que estamos hoy aquí. No sé si se ha preguntado... Silencio, por favor. Pues ese abucheo significa lo siguiente. ¿De qué estás hablando, señorita Rolex, si la primera que tiene casoplón y asistenta eres tú? Ahí tenemos a Irene I, la revolucionaria del Thermomix, utilizando como argumento arrojadizo el pecado que tiene en su propia casa. Porque ella también tiene asistentes, pero es que además su comentario es xenófobo y clasista al presuponer que la trabajadora del hogar tiene que ser migrante y vulnerable, y además es machista al presuponer también que tiene que ser una mujer. Es que no dan una, señores, no dan ni una. Estos son los adalides de la igualdad, los abanderados de la redistribución de la riqueza, y tanto que la redistribuyen, pero con la cuenta del podemonger, que es 1 para ti y 2 para mí. Pero voy a decir una cosa, señores, en el fondo para mí Irene es una santa, porque se ha creído la misa del reverendo Iglesias como un acto de fe. Se la ha tragado doblada, hasta el tuétano, y ahí va, por todas las esquinas del Congreso, repitiendo una y otra vez, R que R, una cantinela que ni entiende ni sabe defender. Y a la vista está, porque cada vez que abre la boca caen todos esos preceptos del patriarcado que tanto dice combatir. A ver si ahora Irene va a ser más papista que el Papa, porque cada vez que suelta una frase le sale el patriarcado por la garganta como un río de sangre fresco, como diría Rafael de León en su Pena y Alegría del Amor. Ay, Irene, mira cómo se me pone la piel cuando te recuerdo.
Pero bueno, hija mía, no te quejes, que ya tienes hasta tu propia señal de tráfico. Una señal que te tiene que venir de perlas para recordar qué significan las reglas y la ley, porque al parecer no tienen mucha idea de lo que significa estar fuera de la ley. Escuchen. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿cuál es la utilidad del Ministerio de Igualdad? Señora ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, este ministerio sirve para que todos los españoles y particularmente todas las mujeres, especialmente en los momentos más difíciles, sepan que los que piensan, como ustedes dicen, que la violencia no tiene género, están simplemente fuera de la ley. Muchas gracias, señora. Señores, o yo lo he entendido mal, o Irene, en un ejercicio de egoísmo descuidado, ha acabado admitiendo que su ministerio no sirve para generar igualdad, sino para legislar contra el pensamiento de quienes no le dan la razón. Es decir, el Ministerio de Igualdad es una policía del pensamiento, y si estás en contra de lo que ellos dicen, o siquiera lo piensas, entonces eres caca, no te ajunto y además te multo. Y con este pueril orgullo de significativa inmadurez, de porte dictatorial y tono inquisitivo, es con lo que Irene está liderando el ministerio más absurdo, incompetente y peligroso de la historia de España. Un ministerio que ya no aboga por la libertad, señores, sino por una continua vigilancia que ponga en serio peligro ya no solo la expresión, sino hasta el pensamiento. La madre que me parió. Ministerio de Igualdad lo llaman. Deberían haberlo llamado Gran Hermano. ¿Y qué es lo que hacen para celebrar tanta censura? Se suben el sueldo. ¿Cómo te quedas, cariño? Atrás quedaron aquellas promesas de que solo iban a cobrar 3 sueldos mínimos, porque cobrar 3.000 euros para ellos ya no es suficiente. Se conoce que con 3.000 no hay chorizo para tanta casta. Y ojo que esos 3.000 eran de base, sin contar las dietas y regalías, que si las contásemos seguramente sería el doble. Bueno, pues ahora resulta que han eliminado ese tope salarial y han pasado a embolsarse la nada despreciable cantidad de 6.000 euros al mes. Así daba la noticia OK Diario. Hasta ahora, los 3 sueldos mínimos suponían un tope salarial de 2.850 euros. Sin embargo, ahora, como miembros del gobierno que son, podrán quedarse el 85% de su mensualidad neta y ceder el 15% a Podemos. Esto se traduce en que Pablo Iglesias e Irene Montero, que ingresan 6.645 y 6.238 euros, respectivamente al mes, podrán quedarse con 5.648 y 5.302 euros mensuales cada uno. Prácticamente el doble que con la regla anterior, que en realidad hacía tiempo que se había dejado de cumplir. Señores, han pasado de ganar 3.000 euros a 6.000 por la jeta, simplemente porque ahora son políticos, dándose por tanto la circunstancia de que ya no queda excusa ni argumento posible que contradiga el hecho de que ellos son la casta y los que la promueven. Ellos son la casta, ellos son los que no se conforman con 3.000 euros, ellos son los que ya no quieren vivir en Vallecas, ellos son los que han preferido vivir alejados de los problemas del pueblo para no tener que lidiar con toda esa chusma. Pero yo te voy a decir una cosa, Pablo Iglesias, pasarán los años y tus hijos se harán grandes y quizás investiguen la amplia hemeroteca que te persigue y te desacredita. Y digo yo que en algún momento tomarán conciencia para poder mirarte directamente a los ojos y preguntarte: ¿cómo fuiste tan ruin y mentiroso? Aunque tal vez estén tan obnubilados por la farsa de algodones en la que lo han metido, que ni siquiera sean capaces de atisbar la inmensa ristra de manipulaciones que has tenido que cometer para llegar hasta donde estás. Y es cierto, quizás tus hijos no quieran ser conscientes de tus sombras, quizás, pero ese quizás alberga la duda, y no puedo imaginar una vida más triste que aquella que implica vivir con la incesante inquietud de tener en tus propios hijos una amenaza en ciernes. Vivir con miedo. Eso es lo que has conseguido después de mentir tanto, y como la gran mayoría de los ineptos, has querido paliar tus carencias con dinero, de 3.000 euros a 6.000 por la jeta, porque sí, porque ahora ya estoy a otro nivel, porque ahora soy el importante don Iglesias. Y sin embargo la pura realidad es que por mucho que te vistas de seda, tu empresa Podemos está pasando por una de las crisis más severas de su existencia, produciéndose una caída tan brusca y evidente que en 2017 tuvisteis 11 millones de ingresos y el año pasado lo cerrasteis con casi 3 millones de pérdidas. Señora, yo no me puedo imaginar una vida más triste, y ya no es por el dinero ni por lo de sus hijos, sino porque cada noche tiene que acostarse intranquilo, sin saber por dónde le saldrá su socio Pedrito al día siguiente y con la maldición de tener que estar siempre en armas y a la defensiva contra todo el que lea un poquito las noticias y sepa en realidad de qué pie cojea. Ni eres hombre de honor, ni eres un hombre sincero.
Y con esas dos carencias no se puede fraguar nunca un buen político, porque un buen político no es el que más politología sabe, sino el que mejor atiende a las necesidades del pueblo al que dice representar. Y tú, necesidades, has atendido pocas, salvo claro está, las que se derivan de tu estancia en Galapagar. De 3.000 a 6.000 euros, señores, de pura casta y olé. Pero ¿qué ejemplo va a dar a alguien que en plena crisis de su empresa se sube el sueldo y a los demás que le den? Señores, un presidente que lamenta la pérdida de los integrantes del terror, un vicepresidente que se sube el sueldo pese a la crisis por la que atraviesa su partido y una ministra que se ha convertido en la policía del pensamiento. Cada uno de ellos conforma el cateto de un auténtico triángulo de la vergüenza, un triángulo de las Bermudas por donde se nos pierde la democracia, la libertad y el respeto. Hay un caballo que al pasar por tu vida, la hierba no vuelve a crecer. ¿Recuerdan cuando Coquemaya cantaba eso? Pues parece que se refería al gobierno socialmonger que tenemos, porque a la vista está que todo lo que toca lo queman y allí por donde pasan lo van dejando enfermo de miseria y desolación. Por eso, y por otras cosas más, me despido de este vídeo con todas esas verdades que le dijo Abascal el otro día en el Parlamento. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will. No se preocupe, señor Sánchez, va a seguir teniendo el control al Gobierno que quiso prohibir durante la epidemia. Va a tener usted la moción de censura que le anunciamos que se presentará en el mes de septiembre, porque yo no miento como usted, y lo que no va a tener es nuestro pésame por la muerte de uno de sus cómplices de investidura después de una vida de terrorismo, la muerte voluntaria en una cárcel. Eso es lo que no va a tener por nuestra parte. Señor Sánchez, se ha dedicado usted en los últimos meses, además de convertirse en el campeón mundial en cuanto a la peor gestión de la epidemia, a romper en pedazos nuestra soberanía y a entregárselo a sus cómplices de investidura, a enfrentar a los españoles con los viejos odios y con peleas ideológicas, a arruinar a las clases medias y probablemente a condenar de una manera irremediable a los españoles más desfavorecidos. Hay 800.000 españoles sometidos a ERTEs porque el Gobierno de la ruina y de la mentira que usted preside les prohibió trabajar, laminando sus bares, sus restaurantes, sus comercios y sus industrias. Han hundido ustedes el turismo, que era la joya de la corona. Han amenazado a las gentes del campo desde los ministerios. Han condenado a la industria del automóvil con el apocalipsis climático. Han atracado literalmente a los mismos autónomos a los que prohibían trabajar y facturar y han dicho a los jóvenes que no hay plan B para su futuro. Y mientras los españoles soportamos la ruina económica y nos enfrentamos a una nueva amenaza sanitaria y al miedo por nuestros hijos que vuelven a los colegios, vuelve usted de sus vacaciones, usted sí, de sus vacaciones de sultán, no nosotros, con sus obsesiones, repleto de ellas, como las de su vicepresidente que se quiere cargar la monarquía constitucional, con esa ley de memoria totalitaria también que anuncia la vicepresidenta, en la que quieren emplear 15 millones de euros que necesitan los españoles para quitarnos más libertades, con las políticas de género que nos enfrentan más, con la inmigración masiva y llenando España y nuestros barrios de inseguridad y de menas, y con mesas de diálogo al gusto de sus cómplices golpistas de investidura, señorías a los que ya quieren rebajar el delito de sedición. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años. Lo lamento.